Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? Vamos viendo a ver quién se va conectando. Dice que ya se está avisando a todos los seguidores. ¿Qué tal, Araceli? ¿Cómo estamos con Bernardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Mario, Linda, qué gusto saludarlos. Bere, con Eric, Octavio, qué gusto. Alejandra, Marcela, Patti, Mari, Catalina, ya por este lado Apolonia. Gracias, buenos días a todos. Kalina, buenos días. ¿Qué tal, Georgette? Buenos días, Marcela. Buenos días, mis hermanos. Qué gusto saludarlos a todos. Sí, Katy Camarillo, qué gusto saludarte. Bernardo, que te conectas también. María Rosas, buenos días. Buenos días a todos, mis hermanos. Qué gusto saludarlos a todos. Marinita, buenos días. Sí. La maestra Patti Zambrano, Alicia. Gloria a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios que podemos conectarnos y seguir creciendo en la palabra. ¿Qué tal, Luisito? Buenos días. Gracias por la alabanza y adoración a nuestro Dios, que Él merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Roberto Carlos, ¿sí? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Josefina, buenos días. Buenos días, Alicia. Patti saludando a Luisita, y me saludas también a Lalito de mi parte, ¿sí? Lolita, buenos días. Manuel, buenos días. Siempre gozosos de que el Señor nos saca adelante de todas las pruebas, porque Él es fiel y maravilloso. Y lo importante de todos nosotros es ser fieles a su palabra, obedecer lo que Él dice en su palabra. Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu esposa y tus niños, Señor? Buenos días. Chema, buenos días. Margarita Osorio acá por Facebook. Sí, pues vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, cierra ahí tus ojos, que Dios te dé sabiduría y revelación, que puedas orar ahorita como siempre orando, quitando toda cosa que estorbe a tu alma, con un corazón limpio, humillado delante de nuestro Señor, para que hable a tu vida, ¿sí? Quitando toda situación que estorbe a nuestra vida, ¿sí? Así es que vamos a orar. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, Señor, yo vengo a escucharte a ti, Señor, a pedirte, Señor, que tú hables a mi vida, Señor. Yo quito de mi corazón, de mi alma, quito toda situación que yo quiera inclinar tu palabra a lo que yo quieras, que se haga tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. En el nombre de Jesús yo vengo a pedirte, Señor, que hables a mi vida en este día, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Gracias, Dios. Y mira, exactamente, no quise porque estábamos en la oración, pero ve aquí a Primera de Pedro. En Primera de Pedro, ahorita no tenía yo este versículo, pero ahorita en la oración me vino al corazón el mencionarlo, ¿eh? En Primera de Pedro 2:1 dice, en tus oraciones, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, fíjate, la carne nos quiere engañar, la concupiscencia en nuestra carne nos quiere engañar, y entonces tratamos de acomodar la palabra de Dios a lo que quiere nuestra concupiscencia. ¿Qué tal, Carlosero? Buenos días. Entonces recuerda que ahí tenemos un pecado aquí en la carne, que es nuestra lucha tremenda. Esa es la que nos quiere llevar al mundo, es la que nos va en contra, se opone a las cosas de Dios. Por eso dice aquí en Primera de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia,
todo engaño de nuestra propia concupiscencia, toda hipocresía, ¿sí? que queremos saber que hacernos sentir que somos los muy espirituales y todo, y que la verdad lo único que conoce nuestras vidas es el Señor. Las envidias que tenemos de otros ministerios y de otras personas, ¿no? Y toda detracción, todo lo que me estorbe, todo lo que me estorbe. Y mira, el tema de hoy viene muy relacionado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pidio, Malena? Todos, Amera, ¿cómo están, muchachos? Qué gusto saludarlos. Qué importante, mis hermanos. Mira, cuando el Señor Jesucristo dijo aquí en la palabra de Dios, mira, vamos primero a este versículo de Mateo 7:13. Mateo, abre tu Biblia en Mateo 7:13. Y tenemos que tomar que por algo lo dijo el Señor y nos lo está insistiendo y nos los marca de muchas maneras. O sea, Mateo 7:13 dice, entrar por la puerta estrecha. Se lo está hablando a todos los cristianos. No debemos confundir doctrinas, ¿sí? Porque no se supone que el cristiano ya entró por la puerta estrecha, no. Todos los cristianos, la mayoría se quiere ir por la puerta ancha. Y ese es el punto. Meteoro, ¿cómo estás? Samir, ¿qué tal? Buenos días. Ese es el punto. Mira, hay gente que puede estar 40, 50 años en Cristo y sigue entrando por la puerta ancha y no está haciendo la voluntad de Dios. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. O sea, muchos son los que entran por la puerta ancha y se está refiriendo a todos los que ya estamos en Cristo. O sea, no debemos de perder de vista. ¿Qué tal, Perla y los Diana? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Marquitos, qué gusto. Qué importante. Mira, mi hermano, tenemos que buscar esa puerta estrecha. Dice que muchos cristianos entran por la puerta ancha, ¿sí?, que lleva a la perdición. Dice en el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, que nos lleva al cielo, que nos lleva a la vida que Dios nos está ofreciendo. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ya fuiste llamado, ahora busca ser escogido. Tienes que buscar ser escogido. Entonces, aquí el Señor Jesucristo, fíjate, vamos aquí, nos los vuelve a decir aquí en Lucas el Señor, de esta manera, Lucas 13, mira, vamos aquí a Lucas 13, ¿sí? Lucas 13, 24. Esforzaos, debemos esforzarnos. ¿Para qué me quieres que me esfuerce, Señor? ¿Por mis sueños? No mezcles las cosas del mundo. ¿Por la visión que tienes? No, esfuérzate por entrar por la puerta angosta. Esfuérzate por entrar por esa puerta que ancho es el camino de la perdición y estrecha es la puerta. Esfuérzate por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no van a poder. ¿Por qué? Porque no aprovecharon el tiempo a lo que Dios realmente quería hacer en nosotros, por estar escuchando a nuestra concupiscencia. ¿Qué tal, Liz Elizabeth? Buenos días. Georgia ya la había saludado, ¿sí? Lo importante de esto, mira, impresionante que el Señor diga que en aquel día dirá, no los conozco, ¿sí? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿sí? Y yo les diré, no los conozco, hacedores de maldad, ¿sí? Está impresionante. ¿Por qué a veces nos usamos
y nos desviamos pues, por doctrinas equivocadas. El Señor dijo claramente que no, si pues habéis resucitado, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y mira, mi hermano, ¿qué tal, Toñito? Qué gusto. Alejandro, ¿cómo estás? Yo sigo escuchando mucha predicación terrenal, mis hermanos. Sigo escuchando mucha predicación terrenal. No quiero decir de quién ni nada. Lo único que yo digo, mis hermanos, yo le decía a mi esposa, mira, yo creo que nosotros debemos de preocuparnos porque el rebaño que Dios nos dio, entregarle buenas cuentas. Y entonces es lo que hemos hecho en Palabra de Vida, ser muy estrictos con la palabra. Muy estrictos con la palabra, no permitir que entren doctrinas raras que se vayan acomodando, porque ya no hay ni cómo explicar la Biblia, ¿sí? ¿Qué tal, Verónica Victoria? ¿Cómo estás? Berta, buenos días. Manolo, buenos días. Bien importante para nosotros en Palabra de Vida, hemos sido muy estrictos con la palabra de Dios. De buscar el contexto y no permitir que prediquemos algo que quede fuera de contexto, porque mira, aquí dice, esfuérzate por entrar por la puerta estrecha, angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Dices, ¿por qué no van a poder? Pues porque se desviaron en doctrinas de hombres y ahí enfocaron sus cosas en sus ministerios, en ganar millones de gentes para Cristo. Yo sé que ese es el mandamiento que tenemos de parte de Dios, que vayamos y prediquemos este evangelio, pero como dijo, aquí yo estoy con vosotros. O sea, el que pone la unción y el que convence a la gente de llegar a Cristo es el propio Señor Jesucristo, que está en nosotros, su precioso Espíritu, que da una unción para que la gente se convenza, ¿no? Entonces, cuando vemos tantos esfuerzos del hombre, ¿sí? Inteligencia canina, ¿cómo estás? Laura, buenos días. Cuando vemos tanto intento de sacar ministerios y que luego te predican que se ganaron millones para Cristo y todo, yo pregunto a ver si realmente se ganaron. Vicky, ¿cómo estás? Y entonces, mira, aquí dice, ¿por qué no pudieron entrar? Pues porque no se ocuparon en hacer lo que Dios quiso hacer. El Señor Jesucristo nos habla con tanta revelación. En el versículo 25 dice, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, o sea, se está refiriendo al Padre Celestial, en el momento que cierre la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta. O sea, los cristianos estén llamando a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Te fuiste por tus sueños, te fuiste por tus visiones, usaste mi nombre, ¿sí? Usaste mi nombre, hablaste mucho de mi palabra, pero sacabas de contexto cada versículo y no querías escuchar, ¿sí? Ángeles, ¿cómo estás? Buenos días. Entonces dice en el versículo 26, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. O sea, fueron cristianos. O sea, Señor, ¿por qué dices que no me conoces si yo estuve en tu visión? Yo sentí que venía de ti, que yo levantara escuelas, yo sentí de ti que levantara yo, anduviera yo predicando en las iglesias. Sentí de Dios que me dabas visión, pero no escudriñaba tu palabra porque yo sentía, Señor, ¿por qué me dices? O sea, está hablando de cristianos, Y entonces el 27 dice, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos ustedes, hacedores de maldad. Y dices, a ver, la persona que yo escuché predicando el otro día, no creo que sea un hacedor de maldad. Me estaba hablando muy bonito, me decía que tuviera mis sueños y que cumpliera mi visión y que me sintiera yo amado porque Cristo me ama y que Dios me ama. Y entonces, ¿por qué les va a decir Dios
que son hacedores de maldad? Pues porque mira, la única manera de conocer nuestra maldad es a través de que el Espíritu Santo te lo revele. Y el Espíritu Santo te lo va revelando a través del estudio de la palabra, de escudriñar la palabra. No sabemos cuántas tinieblas tenemos aquí. La santidad, para lograrla, mis hermanos, solamente con la revelación del Espíritu. ¿Qué tal, Alejandra Ramírez? ¿Cómo estás? Sí, saludo a todas las familias que se conectan, porque no nomás se conecta, porque yo sigo viendo mucho que felicitamos al que nos encontramos con el nombre, pero atrás de ellos está toda la familia, ¿sí? Entonces, bueno, regresando al tema, Lorena, ¿qué tal? Y familia, ¿cómo están? Eli, Yar y toda su familia. Rolando, Lupita y Sarita ahí. Entonces, mira, lo que yo te quiero decir el día de hoy es que sacamos de contexto la Biblia, armamos nuestras visiones y hay gente que empieza a seguirnos bajo cierta visión de alguien. Y entonces dice claramente que vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán falsos maestros conforme a sus debilidades, se juntarán cristianos conforme a la misma concupiscencia, se juntarán maestros conforme a la misma concupiscencia y apartarán de la verdad a los cristianos. Entonces dices, a ver, pero fulano de tal es concupiscencia, pues no sabes, o sea, la concupiscencia, o sea, la maldad está en el hombre y solamente Dios nos puede cambiar, solamente Dios nos puede cambiar. Es impresionante ver cristianos que ya te dicen, yo tengo 30 años en el Señor, 40 años en el Señor, 50 años en el Señor, y siguen con sus doctrinas que son de hombres. El Señor dijo claramente, por el fruto los conoceréis, ¿sí? Mira, una de las cosas impresionantes que vemos aquí, dice, vamos aquí al libro de Filipenses, vamos a ver de las cosas que dice el Señor en Filipenses 2:12, dice, por lo demás, hermanos míos, cuidar con temor y temblor vuestra salvación. Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpate. Aquí está una palabra clave. ¿Cuál es mi responsabilidad como cristiano? Ocuparme de mi salvación. No, pero espérate, es medio egoísta. Ocúpate de la salvación de los demás. Ocúpate de tu salvación. Porque en el momento que tú te vas santificando, Dios te va usando más y vas a bendecir a muchos, porque vas a empezar a dar fruto. Ocúpate tú y yo, cada quien. Aquí dice el Señor, sin sacar de contexto la palabra de Dios. Aquí dice que yo me debo de ocupar en mi salvación. Fíjate cómo dice Dios que me debo ocupar de mi salvación. Con temor y temblor. Y a mí me impresiona ligar estas dos palabras, porque cuando tú tienes temor, pero cuando el temor es muy fuerte, tú estás temblando, o sea, la gente te dice, cálmate, cálmate, es que ahí viene, es que se va a poner esto muy difícil, ve, cálmate, es una posición así, verdaderamente difícil de estar, pero Dios se refiere a eso, a temor y temblor en nuestra salvación, de estar de esa manera verdaderamente escogiendo siempre podernos salvar, buscar lo que dice Dios. Y entonces cuando vienen personas quizás con buena intención, ya traen muy radicado que ya son salvos y que no hay problema y que no va a pasar nada y que por lo tanto se van a ir al cielo todos. Entonces, y es por falta de conocimiento de la palabra. Pocos hablan de Apocalipsis porque yo sé que es un tema no fácil de entrarle, pero gloria a mi Señor Jesucristo, que Dios nos ha concedido conocer.
Bienaventurado el que lee y entiende las palabras de esa profecía, dice la escritura en Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y entiende las palabras. Vamos aquí a buscarlo, mira, aquí en Apocalipsis lo empieza a decir, no lo tenía yo aquí, pero dice en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella está. Entonces, cuando el Señor dice que cuides con temor y temblor, significa una descalificación. Ya hemos estudiado mucho que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde, mis hermanos, pero hay una tribulación y una gran tribulación. Y entonces el Señor Jesucristo nos revela de muchas maneras, ¿sí?, a Cristo la gloria. Y nos revela de muchas maneras que debemos ocuparnos. O sea, cuando dice ocúpate, o sea, cuando tú llegas a un trabajo, ¿qué tengo que hacer? Mira, ocúpate de hacer esto. Oye, pero allá, no hagas otra cosa, ocúpate de esto. Eso es lo que está diciendo Dios. Dice, oye, Señor, pero yo quiero abrir una iglesia de 5,000. Oye, Señor, pero yo quiero ir de misionero y ganar 1,000. Mira, ocúpate de tu salvación. Lo demás yo voy poniendo el camino, dice el Señor. Y así lo vemos. Así lo vemos. O sea, ocuparnos de nuestra salvación. Pero además lo pone de una manera que dice, ¿cómo me debo ocupar? Con un temor y temblor. La puedo perder. Puedo perder mi esperanza de ir al cielo, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo el Señor, ¿sí? Y todo resulta porque sacamos de contexto, ¿sí?, la palabra de Dios, ¿sí? Dice, mira, vamos aquí a regresar aquí a Mateo 7:13. Vamos a leerlo de aquí al 23 para poderlo ver con el contexto que el Señor Jesucristo nos está dando. Es como si tú, una persona te regala su libro y le lees una parte a la mitad y vas y le dices, es que no viste mi libro completo. Yo no te estaba hablando de esto, es que tú oíste esto y crees que yo pienso en eso. Yo estaba poniendo esto. O sea, cualquiera es sacar de contexto las cosas. Y la palabra de Dios siempre... Hola Blanquita, ¿cómo estás? La palabra de Dios siempre es congruente, tiene un contexto. Mira, vamos aquí a Mateo 7:13. Dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, ¿por qué equivocan el camino? ¿Sí? Por doctrinas creadas de hombres, por una concupiscencia que está diciendo, es lo que tienes que hacer. Es peligrosísimo la concupiscencia, porque esa se opone. Y a veces, ¿de acuerdo que el árbol es de la ciencia del bien y del mal? Cosas que crees que están bien, pero de ese árbol no debes de comer. Entonces, ¿por qué se equivocan del camino? Por doctrinas equivocadas. Por eso dice que todos tenemos que llegar a la unidad de la fe, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como dice Efesios 4, para que ya no andemos como niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina que por estratagema, por estrategia de hombres, ¿sí?, no llevan a la verdad. Entonces, mis hermanos, yo, la verdad, Señor, digo, ayúdanos, Señor. Tu oración debe ser humillarte bajo la presencia de Dios, decirte, Señor, que yo no altere tu palabra, Señor. Guíame con tu precioso Espíritu. Es el único que me puede llevar a la verdad, ¿sí? Porque si no, voy a crear una doctrina yo equivocada y voy a llevarme a otros entre las patas y no debo de ser yo eso. Señor, yo debo entender bien tu palabra. Yo sigo escuchando
puras doctrinas verdaderamente terrenales de pensar en ti mismo, en que ámate a ti mismo, que vales mucho. Ya sé que Dios me ama, claro que sí, gloria a Dios por eso. Pero que Dios trate conmigo. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Marcela, buenas, creo que ya te había saludado. Entonces, mira, aquí dice en el versículo, dice, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué la hallan tan pocos? ¿No? Mira, he escuchado prédicas donde, te voy a poner un ejemplo para que veas. En Mateo 24, ve aquí a Mateo 24, una prédica de perseverar en tu sueño, en tu visión, ¿sí? Perseverar, porque Jesucristo nos dijo en Mateo 24, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el predicador no tocó para nada el que porque entonces la salvación se pierde. Pero además, si ves el contexto de Mateo 24, está hablando de la tribulación. No nada tiene que ver el nada más buscar un estudio de perseverar, ¿sí? Es correcto perseverar, pero ¿en qué debo perseverar? ¿En mi salvación? ¿En mi salvación? La palabra de Dios es la que nos va limpiando y nos va transformando. Gloria a Dios, que en palabra de vida ya es una verdad esto. Y no decimos que ya somos salvos y que vamos a ir al cielo y que ahora tenemos que ir a ganar. El versículo es Mateo 24:13, Calina. Aquí está hablando de la tribulación, oirán, dice, ¿qué señal hay de tu venida, Señor Jesucristo? Van a oír de guerras, de rumores de guerras, nación contra nación, y todo es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin, ¿no? Y entonces es sacar de contexto las cosas y decir, es que Jesús dice que persevere. Sí, yo debo perseverar y de cuidar mi salvación ahorita que estoy en tiempos de gracia, ¿no? El tema de las dispensaciones para muchos cristianos no viene, ¿no? O sea, no existe, ¿no? Cuando dice en el cumplimiento de los tiempos, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dice Pablo, ¿sí? Así es que debemos nosotros perseverar en nuestra salvación, en nuestra esperanza, ¿sí? Fíjate, aquí por ejemplo estaba escuchando otro ejemplo. Vamos aquí al libro de Primera de Tesalonicenses y estamos viendo que debemos estar constantes, y eso fue otra prédica que escuché. Dice, tenemos que estar constantes. Primera de Tesalonicenses 1, ¿sí? Dice lo que están haciendo los tesalonicenses para alcanzar la salvación. Y eso es lo que está escrito, ¿sí? Dice, 1 Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. O sea, que los tesalonicenses tenían no solo fe, tenían obras de fe. Dios permite una prueba para que tú pongas por obra la fe. O sea, que actúes, aunque todo lo veas volteado, tú sigues confesando lo que Dios prometió. ¿Sí? La obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. O sea, que ya están haciendo las obras que Dios predestinó para que anduviésemos en ellas. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Sí? Y aquí vemos una palabra, constancia. Y vuestra constancia no en tus sueños, no en la visión que crees que Dios te dio. Estoy hablando de cristianos. Sino dice, vuestra constancia ¿en qué? En la esperanza. En la esperanza de poder ir al cielo, de ver a Dios cara a cara, de ser parte de la Nueva Jerusalén, de ser uno con Él. En eso es lo que tenemos que perseverar. En eso tenemos que ser constantes. Y eso es lo que tenemos que hacer, estar cuidándonos con temor y temblor. Porque con temor lo puedo perder. Necesito meterme a alcanzar esa esperanza.
en nuestro Señor Jesucristo. Y en muchas partes habla de esta esperanza, pero relacionado con ello. Y no sacar de contexto, ¿sí?, las cosas. Entonces, todo esto, si vemos aquí, regresa aquí a Mateo 7, cuando el Señor Jesucristo termina de decir, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, entrar por la puerta estrecha, y pocos, dice el Señor Jesucristo, pocos son los que las hallan. ¿Y por qué son pocos? Pues porque se van con doctrinas equivocadas. Entonces el mensaje, mis hermanos, sigue al Espíritu de Dios. Siempre con la palabra de Dios. El Espíritu Santo siempre va a respetar la palabra de Dios conforme a su contexto. Y entonces el Señor Jesucristo les empieza a decir, aquí en el versículo 5, guárdate de los falsos profetas. Pues ya no hay profetas, son predicadores, son pastores. No, son profecías. Recuerda que cuando Dios dice que la profecía, el que habla en profecía habla para edificación de la iglesia, para exhortación o para consolación. O sea que cuando estamos hablando por el Espíritu de Dios se llama profecía. Guárdate de los predicadores, cuídate de ellos, porque dice, vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No que digas, es que ellos son lobos y van a quererme destruir. No, es que traen la concupiscencia. Ellos creen que están bien. ¿Me entiendes? Aquí dice, vienen a vosotros vestidos de ovejas, o sea, siempre dándote buenas noticias, pero por dentro están escuchando su concupiscencia. No creas que ellos están planeando desviarte. Te desvían porque traen una carne que es la que están siguiendo en su visión. No sé si me puedas entender, mi hermano, ¿sí? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? O sea, eso es bien importante. O sea, yo estoy seguro que, mira, he platicado con muchísimos hermanos que los veo predicar cosas que no estoy de acuerdo. Ellos creen estar bien y creen estarle haciendo un bien a la iglesia, ¿sí? Pero la verdad es que no lo hacen porque están siguiendo una doctrina equivocada que conforme a su concupiscencia la han acomodado, ¿sí? Entonces, esa es como el error que acabamos de mencionar. Mira, otro error también que se comete mucho, ejemplos de los que hemos visto en nuestro caminar, aquí en el libro de Romanos 11, mira, ve aquí a Romanos 11, y entonces hay predicadores que dicen que tienen el don de la sanidad y que Dios les dio del Dios de la sanidad, el don de los milagros, y que por consiguiente todos los dones son irrevocables, ¿no? Porque lo dice aquí en el libro de Romanos, déjame buscártelo aquí, Romanos 11, 29, Romanos 11, 29 dice, porque irrevocables son los dones, o sea, lo que Dios da no te lo quita, pero cuando te lo explica lo de la sanidad y los milagros en Efesios, aquí si vemos el contexto de Romanos 11, está hablando que Él llamó a su pueblo y a su pueblo lo va a salvar, pero a ver, bien importante, recuerda que el pueblo de Dios, Él se guardó un remanente que va a ser de la Nueva Jerusalén, y el demás pueblo va a ser salvado en la gran tribulación. Por eso dice el Señor Jesucristo, los hijos del reino se van a ir a las tinieblas de afuera. Ya lo hemos leído, o sea, lo hemos leído, los hijos del reino se van a ir a las tinieblas de afuera, porque vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Jacob, con Isaac, en el reino de los cielos. ¿En dónde está ese reino? En los cielos, se sentarán en el reino de los cielos, mas los hijos del reino, ¿sí?, serán enviados a las tinieblas de afuera. Entonces, no les quitó la salvación el Señor, pero ya no fueron al cielo, ¿sí? Pero este versículo dice que irrevocables son los dones y el llamamiento
y el llamamiento de Dios, ¿sí? Entonces, no debemos confundir una cosa con otra, ¿sí? El Señor, ese pueblo es su pueblo y Él se guardó un remanente, y son 2 profetas, y nos los dice de muchas maneras, donde Él va a salvar a su pueblo, pero no todos van a formar parte de la Nueva Jerusalén, ¿sí? Recuerda que cuando esté en la Nueva Jerusalén, dice que las naciones que hubieran sido salvas vivirán a la luz de la Nueva Jerusalén. Pero el otro llamamiento es ser la luz de la Nueva Jerusalén, donde el Señor Dios Todopoderoso, y mira, para que no digamos que no, vamos aquí a Apocalipsis 21, dice, Apocalipsis 21:24, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, o sea, de la Nueva Jerusalén. Pero aquí está la diferencia. Y los reyes de la tierra, ¿quiénes son? Reyes, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes. Entonces hay 2 tipos de personas aquí que vemos en Apocalipsis: las naciones que andarán a la luz de la Nueva Jerusalén, ¿sí? Y los reyes de la tierra, que traeremos su gloria si es que cuidamos con temor y temblor nuestra salvación, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo y Marilena? Cuidar con temor y temblor nuestra salvación, traeremos la gloria de Dios y su honor de ella. Y dices, el otro día también escuchaba otro predicador que decía, aún no soy todavía perfecto, pero es que él sigue insistiendo en su visión. No cambiemos el contexto de la Biblia. Los dones que son irrevocables, o sea, que Dios va a cumplir, Él se refiere a la salvación de ellos, pero no irán al cielo. Pero se está refiriendo a los judíos en el contexto de Romanos 11. No se refiere a usar este versículo y decirle que irrevocables son los dones y el llamamiento que Dios me dio. Y hay unos que se sienten que todo el tiempo van a ser ellos tienen el don de la sanidad, ¿sí? Que ellos tienen el don de hacer milagros, ellos tienen los dones de ver espíritus. O sea, no, mi hermano, o sea, a esos dices ahí dice claramente en 1 Corintios que cuando el Espíritu quiere y a la manera que Él quiere, Él lo hace. Y es cierto, en la iglesia Dios pone unos que hacen unas cosas, otros otras cosas, pero también va cambiando, un cuerpo está completo en todo, mi hermano. ¿Sí? Así es que lo que yo quiero decirte, mis hermanos, no alteremos la palabra de Dios, no le metamos levadura a la palabra de Dios, cuidemos con temor y temblor nuestra salvación, ¿sí? Así es que después el Señor, regresando a decir, vamos aquí al contexto de Mateo 7, te dice, guárdate de los falsos profetas, porque te van a engañar y no vas a conocer la verdad. Y entonces dice el Señor, bien importante, dice, bueno, ¿y cómo sé que estoy en lo correcto? Pues porque no se salgan de contexto. Pero además dijo algo maravilloso, por sus frutos los conoceréis. Siempre dice, el Señor está obrando en nosotros, y aquí dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos? Imposible. Un espino nunca va a dar una uva. Entonces, el fruto es clave. Ahora, hay gente que es buena. Yo conozco verdaderamente gente que pastores y ministros que son buenos, de veras. O sea, yo los veo que son buenos, pero no han entendido esto que Dios nos muestra en su palabra, ¿sí? Así es que nosotros tenemos que saber que aunque creemos que somos buenos, yo puedo decir, conozco esos pastores que hacen muy buenas cosas,
pero cuando le sale la carne, sus comportamientos son otros. O sea, yo digo, este pastor, esta pastora, este ministro, aún le falta quitarse esas cosas. Él es buena gente, o sea, trata de hacer lo correcto, pero cuando le sacan, o sea, cuando le sale la carnota, y mira, allá en el cielo, para que Dios te dé un cuerpo glorificado, tienes que haber acabado, haber hecho morir todo pecado, ¿sí? Si el grano no cae en tierra y muere, no podrá haber resurrección de nosotros, ¿sí? Por eso en Primera de Corintios 15, que tampoco lo tenía ahorita para hoy, pero mira, qué importante aquí el Señor en Primera de Corintios dice, Primera de Corintios 15, pero 15:35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Versículo 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. ¿Qué palabra, mi hermano? Lo que tú siembras no se va a vivificar si primero no murió en ti. Entonces, esos hermanos que, digo, con buena intención andan de ministros, de misioneros, de esto, si no hacen primero morir su concupiscencia, entonces no puede ser vivificada. Es decir, estamos siguiendo la concupiscencia, ¿sí? Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no lo haces morir antes, ¿sí? Así es que, mi hermano, tenemos que hacer morir primero la concupiscencia. Entonces, cuando Dios dice, a ver, ¿qué tengo que hacer, Señor? Si puedes haber resucitado, piensa en las cosas de arriba, deja de estar pensando en las de la tierra. Ya olvídate de querer levantar líderes y levantar ministros y andar por el mundo y esto. O sea, yo no digo que no ayudes a los pobres, les des de comer, pero ayudes a los pobres, les des de comer, hagas buenas obras y todo eso que tienes en tu corazón. Está bien, pero no es tu principal objetivo. Recordemos esa iglesia de Éfeso, celosa, que no soportaba a los que se decían apóstoles y no lo eran. Se habían olvidado de su primer amor. Y aquí me estoy refiriendo a muchos de que no salen de los mismos versículos. O sea, es levantar un estudio con un versículo, con 2 o 3 versículos, y seguimos ahí y no entramos en el contexto claro que dice que debemos alcanzar la salvación. ¿Sí? Debemos alcanzar la salvación, ¿sí? Recordemos cosas que solo Dios nos puede transformar. Solo Dios nos puede transformar. Mira, en Juan 15, recordemos, son versículos que sí los hemos leído muchas veces, pero ahorita me refiero, nos sirven. Dice, el Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo va a quitar. ¿Y cómo voy a dar fruto, Señor? Pues solamente permaneciendo en mí, escudriñando mi palabra, o escuchándola con fe, creyéndola. Deja que yo te transforme. Porque muchos vendrán en aquel día, Señor, Señor, ¿sí? Y yo les diré, no los conozco, ¿sí? Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo va a quitar. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, una transformación. Y aquí dice, entonces, ¿qué necesito para que me limpie el Padre? Vosotros ya estáis limpios por la palabra que les he hablado, le dice a los discípulos. Entonces tú y yo necesitamos seguir siendo transformados por el Señor, ¿sí? Mira, cuando lees el contexto, o sea, debemos entender claramente que por el mandamiento no cambió el hombre. Por eso Dios hizo una obra maravillosa en Cristo Jesús
para que pudieras cambiar gracias a su resurrección que tuvo el Señor Jesucristo. Y ese es un milagrotote que hizo Dios para que nosotros nos pudiéramos tomar de él. Mira, vamos aquí al libro de Hebreos 10. No sé si nos vaya a alcanzar mucho el tiempo, pero me voy rápidamente. Dice Hebreos 10:1, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, de lo que iba a venir la ley, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nunca podría ser por el mandamiento. Entonces, mis hermanos, tenemos que ver que ya somos hijos del Dios viviente, ya tenemos al Espíritu Santo. Lo que tenemos que hacer es escuchar la palabra de Dios, quitándonos toda detracción, quitándonos toda malicia, todo engaño, toda envidia, pero nunca alterar la palabra de Dios, ¿sí? Y todo este capítulo 10 nos viene hablando de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 10:14, mira, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿sí? Hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, eso es una obra que si tú la sigues se logra, ¿sí? Dice en el versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. A ver, ¿cómo te atestigua? Atestiguar es decir, vino a dar testimonio, a atestiguar que esta es la verdad. Y dices, a ver, ¿cuándo se presentó conmigo el Espíritu Santo? Me habla mi hombre interior a través de la palabra, ¿sí? Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto nuevo que haré. Este es el pacto nuevo que haré, este es el pacto que haré con ellos. O sea, el antiguo pacto no funcionó. En el nuevo nos dice el camino. Jesucristo dijo, no soy la meta, yo soy el camino, ¿sí? Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, allá en el cielo, ¿sí? Y entonces dice, voy a preparar morada para ustedes. Y dice, y le dicen, ¿y cómo sabremos el camino, Señor? Conoces el camino. Y el camino aquí está en mi palabra, ¿sí? Conoces el camino. Mira, deja aquí una marquita. Bueno, vamos a terminar con este. Dice, ese es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, voy a poner mis leyes en sus corazones. Voy a poner la ley de Dios en sus corazones y en sus mentes la voy a escribir. Señor, gloria a Dios por esa ofrenda maravillosa, porque vas a poderme transformar. Y entonces dice aquí en Hebreos 8 también, dice en Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, voy a poner mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Aleluya, dices, a ver, Señor, aquí estás prometiendo que vas a poner tu ley y me vas a transformar. ¿Y cómo me vas a transformar? Permaneciendo en la vid para poder llevar ese fruto, ¿sí? Mira, aquí cuando el Señor Jesucristo en Juan 14, no me voy a ir al 14:6 de que ya sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Me quiero ir el 14:2, dice el Señor Jesucristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora, conociendo el contexto de la Biblia, esa morada, dices, ¿cómo serán esas moradas? Estaremos en unos cajoncitos que serán como zapatitos. No, es la nueva Jerusalén, allá ya no hay materia, ¿sí? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, o sea, voy a hacer esa obra. No voy a ir al cielo a acomodar las camitas. Voy a ir a la cruz, porque por un solo sacrificio nos hizo perfectos, ¿sí? Dice en el 3, y si me fuere,
y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Oh, aleluya. Es el arrebatamiento para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? Sentado a la diestra de Dios. Y el versículo 4 nos dice a ti y a mí, y sabes a dónde voy. ¿A dónde va el Señor Jesucristo? A sentarse a la diestra de Dios, allá la majestad de las alturas, ¿sí? Y sabéis el camino, y sabéis el camino, quiere decir que hay que caminar, hay un caminar que hacer, por eso dice, cuando la puerta se cierre, ellos no van a entrar porque ya no pueden entrar, ya no pueden entrar. ¿Por qué crees que en Mateo 25 las 10 vírgenes solamente pudieron entrar 5? ¿Por qué? O sea, de muchas maneras nos habla el Señor. En Mateo 25 nos dice de esas 10 vírgenes que solamente 5 pudieron entrar a sus bodas. Yo sigo escuchando que la iglesia es la esposa. No, la esposa es con los vencedores. La esposa es con los que ganaron corona. La esposa es con los que vencieron. La esposa es la que estos... Y aquí vemos estas 5 vírgenes. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer esas 5 vírgenes para poder entrar a las bodas con el Cordero? ¿Qué tuvieron que hacer estas vírgenes? Tomaron aceite. ¿En dónde tomaron el aceite? En sus vasijas. ¿Es el aceite de qué? De la unción. Es la palabra de Dios. Amén. Tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Quién es la lámpara? La lámpara es la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que les falló a las otras 5? Las otras 5, lo que les falló fue de que no tomaron aceite. Estuvieron en sus visiones, persiguiendo sus sueños terrenales. No pusieron la mira en las cosas de arriba. No perseveraron en estar en Cristo, permaneciendo en Él para dar fruto, porque dice claramente el Señor que aquel que no dé fruto, el Padre lo quitará y lo van a echar en el fuego. Por eso habla de que los echan en el fuego. ¿A qué se refiere el fuego? Pues a que vienen las tinieblas. Mira, el otro día escuché a alguien que me dijo, no, yo sí me quiero quedar las tinieblas. Y un ministro dije, no sabes ni lo que estás diciendo verdaderamente. O sea, yo nomás por respeto ya no contesto, mis hermanos. No contesto, pero dices, no hay idea de que Dios está dándonos el camino. Estamos aquí en el cuerpo para alcanzar salvación. Estamos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación, la cual está preparada para los tiempos postreros. Cuidemos con temor y temblor nuestra salvación, ¿sí? Así es que, mira, por muchos lados nos habla el Señor, regresando a esos versículos de Lucas, ¿cuál es el que estábamos leyendo? De Lucas, Lucas 13. Lucas 13. Lucas 13, 26, dice, entonces comenzaréis a decir cuando te digan, ¿de dónde? Es que el Padre cierre la puerta y diga, no sé de dónde eres. No sé de dónde, Señor, sí hice congresos, Señor, sí hice convenciones, Señor, si yo anduve, me fui a las rancherías y predicando y todo, sí estuvo bien, no estoy en contra de eso, lo que te digo es que tenías que dejarte transformar por mi palabra, para que yo te revelara tus tinieblas, y entonces poderte perfeccionar. Ay, también escuchaba el otro día que hablaban de la perfección con un contexto totalmente diferente.
Cuando Pablo está diciendo que aún no es perfecto, pero que él lo que desea ser hallado en Cristo. Ser hallado en Cristo. Y todo lo consideraba basura con tal de conocer más a Cristo. Decía, todo lo demás no me sirve. Mis hermanos, mi exhortación es verdaderamente a mis hermanos, llenémonos de la sabiduría. Mira, no se trata de decir es que tu iglesia está cerrada. No está cerrada, la palabra la seguimos predicando, mis hermanos. A mí me impresiona que la gente cree que o sea, si Dios dijo ahorita que nos guardásemos, guardémonos, obedezcamos a la autoridad. ¿Sí? Pero hay cristianos que siguen como si no existiera pandemia. ¿Sí? Los escuchas, ya estoy yendo el domingo en la iglesia, dices, si lo que más están pidiendo es que no te reúnas con más, porque el contagio está muy alto. ¿Tú crees que Dios no es poderoso para ni siquiera haber permitido este virus? Ya lo vimos en un estudio el otro día. El mismo Señor en Apocalipsis dice, y el ángel viene y toma las oraciones de los hermanos, y entonces al derramar las oraciones, el incienso junto con las oraciones de los hermanos, que es el mismo incienso, vienen tremendas cosas aquí a la tierra. El mismo Señor, por amor al hombre que lo quiere salvar, por amor al hombre, Él mismo manda esta tribulación, esta gran tribulación, ¿sí? Antes podías ir a la iglesia, como dice Georgette ahorita, ¿sí? Antes íbamos una vez a la semana, o 2 veces a la semana, o 3, con un esfuerzo, porque había que tomar autobús, camión, a tomar el coche, trasladarse, el tráfico de la Ciudad de México bien difícil como siempre, en fin, todo ajetreado, salías ahora termina la prédica a las 9 de la noche, y estás en tu casita, mi hermano, para tomarte tu cafecito y tu cena, irte a dormir lleno del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, siendo lleno del Espíritu de Dios. Otros dicen, no, es que si estuviera abierta, pues entonces yo podría crecer. No. ¿Qué tiene que ver? Aquí están las prédicas que estamos haciendo en palabra de vida toda la semana. Y mira, era muy claro, si cuando la teníamos abierta, los discípulos eran pocos, ¿sí? Y podían poner pretextos que yo trabajo, no puedo. Pues hoy sales a las 7 de tu trabajo, a las 6 ya estás oyendo las prédicas, a las 7, a las 8, no sé. ¿Sí? Mi hermano, no dejes que tu concupiscencia te gane. El otro día lo predicábamos de esta manera. Decíamos, tus propósitos del año pueden ser muy buenos. Me propongo ahora sí estarme conectando a la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Si no determinas hacerlo, le vas a seguir siendo caso a la carne. Tú quieres. O sea, Dios es muy claro. Escoge pues la vida, ¿sí? Para que vivas tú y tu descendencia. Te pongo la muerte y la vida. Escoge la vida. Te dice el Señor, escoge la vida, ¿sí? Para que vivas tú y tu descendencia. Pero dices, ¿por qué escojo lo otro? Pues porque hay una concupiscencia, hay una carnota que no deja. Hay una carnota que no deja, mis hermanos. Si tenemos la oportunidad de ir al cielo, si decidimos, ¿sí? El que quiere crecer se conecta, no necesita. Mira, es más, la última vez que ya tenía yo planes de abrir la iglesia porque ya estábamos todos en verde, ya llevábamos unos meses en verde, semáforo. Muchos dijeron, pero ¿van a seguir las prédicas por esto? Sí, es que yo sí vivo lejos, a mí me conviene escuchar. Esos son los discípulos. ¿Sí? Mi hermano, no cambiemos de contexto la Biblia. No escuchemos prédicas terrenales, pongamos la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. Cuidemos, esforcémonos por entrar por la puerta estrecha. Pocos son los que la hallan, pocos son los que la hallan. Así es que el Señor fue muy claro, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y yo les diré, no los conozco, hacedores de maldad. Y ellos dirán, Señor, si nosotros estuvimos contigo
convivimos contigo, hiciste milagros y maravillas a través de nosotros. Y el Señor dirá, lo hice por la necesidad que había, porque los amo, pero no porque tú estuvieras haciendo lo correcto, tú estabas siguiendo tu concupiscencia y no mi palabra. ¿Qué quiero decir? Y resumo con esto, mis hermanos, tú y yo tenemos que crecer, fortalecernos. Y lo dice, y termino con Filipenses nuevamente, porque también viene este versículo que nos dice la fórmula maravillosa que Dios nos da para poder ser transformados. Filipenses dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Eso es lo que dice. Y dice el versículo 13, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo lo hace? Porque nos transforma. Entonces, el trabajar para Dios y servirle a Dios es un resultado de lo que Dios obra en nosotros. Recuerda, procura presentarte a Dios como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, aprobado por Dios. O sea, quiere decir que lo primero que tenemos que dejar es que Dios nos transforme, y Dios nos va usando, nos va cambiando. Así es que Dios produce el querer como el hacer en nosotros, porque Dios lo que está haciendo en nosotros es hacernos igual que su Hijo Jesucristo. Amén. Para poder nosotros sentarnos también a la diestra del Padre. Y Él está sentado a la diestra del Padre hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Esos enemigos los traemos aquí en el cuerpo. ¿Sí? Mira, muchos no entrarán. ¿Por qué? Porque ya dejaron el cuerpo y no lo hicieron. No lo hicieron. Fíjate, esas 10 vírgenes, dice que cuando llegó el esposo, todas cabecearon, y tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Y por más que después de que vino el Señor, cuando ellas ya habían dejado el cuerpo, las que juntaron su aceite con sus lámparas, ¿sí?, en sus vasijas, cuando estuvieron en el cuerpo, fueron las que entraron a las bodas. Las otras se fueron a conseguir el aceite, se fueron a la tribulación y lo consiguieron, pero ya la puerta estaba cerrada. Y cuando yo escucho que la iglesia es la esposa, la iglesia no es la esposa. La iglesia es con los La esposa es con los vencedores. La esposa es con los vencedores. En la dispensación 7, la esposa va a ser con los vencedores. Ya no habla de la iglesia, mi hermano. Ya no habla de la iglesia. Ahorita sí somos la iglesia que nos está lavando con la palabra, limpiándonos con la palabra. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de permanecer, y eso es lo que dice la Biblia. Metámonos a la palabra de Dios para ser transformados. Amén. Amén, amén, mis hermanos. Cierra tus ojos, dile: Señor, guíame por tus caminos, Señor. Guíame por tus caminos, Señor, porque tú eres el camino que debo seguir. Cierra ahí tus ojos, dile: Señor, mi Dios omnipotente. Cuando nos dice, Señor, que pocos son los que van a hallar la puerta, Señor, yo quiero ser de esos, Señor. Guíame por tus caminos, Señor. Escudriñaré tu palabra, escucharé tu palabra, Señor. Todo lo que yo escuche que no traiga, Señor, tu palabra, que no traiga realmente la esencia del propósito divino, Señor, no lo voy a escuchar ni lo permitiré que se asiente en mi corazón, Señor. Yo necesito seguir solo a Cristo, solo a Cristo. Aleluya. Padre mío, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos sentimos tan halagados, tan gozosos, tan bendecidos de
que nos hayas revelado todos estos misterios desde Génesis y Apocalipsis, Señor. No permitas que nos desviemos, Señor. Queremos ser de los escogidos que van al cielo. Queremos ser de los dignos de ser tenidos por dignos, Señor. Tenidos por dignos, que ni se casan ni se dan en casamiento porque ya no pueden más, porque seremos igual que los ángeles. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mi esposa y a mí y a todos los ministros de Palabra de Vida para entregarte buenas cuentas de los dones que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias, mi Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendice mucho, a Alejandrito, a Carlos Cervo, a Mario, a Laurita, a todos los que se conectaron. Gracias, Rocío, a Cristo la gloria, ¿sí? A Cristo sea la gloria, ¿sí? Aleluya. Dios me los bendice. Mis hermanos, mañana hay discipulado. Mañana hay que seguir creciendo en la palabra de Dios. Cuidemos con temor y temblor, ¿sí? Temor y temblor nuestra salvación. Tenemos que alcanzarla. Estamos guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ándale, Blanquita, te mando muchos saludos. A todos les mando muchos saludos. Bendiciones, mis hermanos. Bye.